Buenas noches, mi nombre es Juan Carlos Zuluaga Ducuara, alumno de la Universidad Autónoma Latinoamericana, y para hoy, 19 de marzo de 2020, vengo a exponer mi planteamiento del problema para mi proyecto de investigación para el módulo de Introducción, Metodología de la Investigación. Tengo entonces, en este momento, en la presentación, el planteamiento del problema. Aquí tenemos entonces como interés principal minimizar la vulneración en la dignidad de los derechos humanos de los ciudadanos venezolanos que se encuentran en situación migratoria irregular. Tengo como sujetos en mi planteamiento del problema a los ciudadanos venezolanos que se encuentran en situación migratoria irregular. Presento como territorio el municipio de Medellín. A su vez, tengo como categorías los derechos humanos en la vulneración de la dignidad de los derechos humanos de los migrantes venezolanos que se encuentran en situación migratoria irregular. Tengo también como categorías la misma política de derechos humanos del Estado colombiano. Aquí en las categorías también se podrían desprender otras dentro del desarrollo de la investigación, inclusive como la misma dignidad como derecho fundante de los derechos humanos. Tengo dentro de los elementos del problema los ciudadanos venezolanos en situación migratoria irregular. Tengo también allí la política colombiana de los derechos humanos. Allí también se presentan unas tensiones frente a este planteamiento del problema. Una de ellas es la misma xenofobia. Encontramos allí también la misma discriminación, la falta de acceso a diferentes servicios en el territorio colombiano, y vamos a ver como última tensión la real o presunta vulneración de la dignidad humana en los derechos humanos. Frente al alcance, inicialmente tendremos el alcance regional, local, para posteriormente poder ubicarnos, o la idea sería poder ubicarnos no solo en el nivel local, sino que estos insumos sirvan a nivel nacional. Tenemos allí también a qué quiero llegar frente a este planteamiento del problema, y básicamente es poder, si no generar una política, sí tener unos insumos para poder generar una política seria y sobre todo garante de la dignidad humana dentro de los derechos humanos de estos ciudadanos venezolanos que se encuentran en situación migratoria irregular. Así las cosas, antes de dar el planteamiento del problema, quiero establecer primero las causas de las raíces de este planteamiento del problema en mi proyecto de investigación, y presento como causa raíces necesidades insatisfechas en Venezuela, las presuntas vulneraciones de derechos humanos en nuestro hermano país de Venezuela. A su vez, una de las principales es este éxodo que se viene presentando desde el año 2015 hasta la fecha, y aún en auge y en crecimiento, básicamente de los venezolanos a nuestro territorio colombiano. Causas también del planteamiento del problema sería que Colombia no estaba preparada para este éxodo, la misma problemática económica y social que tiene Venezuela a partir del año 2015. Encontramos también que los ciudadanos venezolanos no poseen la parte económica, el dinero para las diferentes sanciones migratorias por encontrarse en situación migratoria irregular, como tampoco poseen el dinero para las mismas visas colombianas establecidas por el Estado colombiano. Y vemos cómo a diciembre del 2019, de acuerdo a las estadísticas de Migración Colombia, 1.771.237 venezolanos en Colombia se encontraban, ¿cierto?, de los cuales 1.017.152 se podrían encontrar en situación migratoria irregular. Así las cosas, ya visto las causas raíces del planteamiento del problema, ahí sí, ahora sí vamos a entrar a ver el centro del problema, el cual se encuentra en el tronco de nuestro árbol para esta situación pedagógica, este video pedagógico que estamos haciendo, y realmente podemos ya establecer
podemos entrar a establecer el planteamiento del problema, el cual es si existe una real vulneración de la dignidad humana de los ciudadanos venezolanos que se encuentran en situación migratoria irregular en nuestro territorio colombiano, de acuerdo y conforme a la política de derechos humanos del Estado colombiano. Ya entonces planteadas las causas raíces, ya planteado el problema, vamos entonces a ver las ramas de nuestro árbol, es decir, las consecuencias, para lo cual vamos a establecer como consecuencias que se presenta una vulneración de la dignidad humana de los ciudadanos venezolanos en situación migratoria irregular acá en nuestro territorio colombiano. Vemos también como consecuencia cómo comienza a presentarse la xenofobia en contra de los ciudadanos venezolanos en Colombia. A su vez, también podemos ver cómo Colombia desborda su capacidad de respuesta y atención frente a los ciudadanos venezolanos que se encuentran en situación migratoria irregular con diferentes servicios como es la educación, la salud, entre otros, lo cual hace que se vulnere la dignidad humana de los ciudadanos venezolanos en situación migratoria irregular en nuestro territorio. Vemos también cómo culturalmente se manejan lógicas, juicios, estereotipos y estigmas que proyectan la xenofobia e inclusive la incrementan. Vemos cómo Colombia, de acuerdo a que no tuvo esa capacidad de respuesta, no garantiza el acceso a diferentes ofertas laborales para todos los ciudadanos venezolanos en nuestro territorio. Vemos también cómo se presenta una presunta vulneración de derechos humanos en Colombia de los ciudadanos venezolanos que se encuentran en nuestro territorio. Vemos cómo los ciudadanos venezolanos en situación migratoria irregular presentan necesidades humanas insatisfechas, no solo en Venezuela, sino acá en nuestro territorio colombiano. También vemos como consecuencia, Colombia no tiene la capacidad económica para brindar los servicios de educación y salud, entre otros, como lo nombré anteriormente. Vemos como Colombia no le brinda la cobertura en salud a diferentes ciudadanos colombianos, a diferentes ciudadanos venezolanos que se encuentran en situación migratoria irregular en nuestro territorio, y por ende se podría presentar una vulneración en la dignidad humana. Vemos cómo Colombia no tiene acceso a diferentes servicios para los ciudadanos venezolanos en situación migratoria irregular, para lo cual vemos cómo se va presuntamente a afectar la dignidad, su dignidad humana, su espontaneidad, sus discernimientos sometidos a lógicas llenas de miedo por la misma situación migratoria irregular, por estar de manera soterrada y de manera oculta ante la óptica de todas las autoridades y de todos los servicios en el territorio colombiano. Vemos cómo Colombia no tiene un real acceso a la educación a los niños y a las niñas, donde allí también se va a presentar una vulneración a la dignidad de los niños, niñas y adolescentes, para lo cual estaría vulnerando unos derechos principalísimos, inclusive supraconstitucionales, como es el derecho a la educación de los niños, niñas y a educación. Ahora bien, como estamos viendo y ya planteado las causas raíces y a su vez ya he planteado sus consecuencias en el problema, vemos entonces cómo en este momento pasamos ya a analizar cuáles serían las tradiciones hermenéuticas para las cuales yo voy a utilizar para realizar este proyecto de investigación. Si bien es cierto, veíamos cómo inclusive se encontraban los estudios de casos, entre otras, de acuerdo a lo estudiado en el aula de clase, pienso o podría yo sugerir frente al desarrollo de mi investigación que podría plantear la fenomenología frente a esta tradición hermenéutica, frente a esta investigación. Si vemos nosotros bien, la fenomenología hermenéutica se ponen en discusión los sentidos que las personas dan a sus propias experiencias y vivencias. Desde allí es donde yo voy a implementar esta tradición hermenéutica investigativa para extraer de las experiencias vividas de los extranjeros en situación migratoria irregular en nuestro territorio colombiano, de esas vivencias, de esas experiencias,
donde se van a desprender finalmente esa categoría que espero poder esbozar con claridad al final de mi investigación, que es la presunta vulneración de la dignidad de los derechos humanos. Vemos inclusive cómo en estos conceptos de la fenomenología hermenéutica se puede establecer que es un ámbito configurado y dinamizado por un tejido de significaciones que se construyen y se reconstruyen permanentemente mediante el relacionamiento interpersonal, la experiencia y la comunicación. Es de allí que yo, precisamente por eso, inclusive, de acuerdo a Batmanen, puedo mirar cómo la fenomenología lo que pretende es obtener un conocimiento más profundo de la naturaleza o del significado de las experiencias cotidianas. Por eso es que quiero yo utilizar en mi proyecto de investigación, precisamente es mi concepto, mi motivación para poder yo entrar en mi proyecto de investigación a establecer como principal tradición hermenéutica la fenomenología. Ya para terminar, desafortunadamente pues no hemos tenido mucho tiempo para poder darle continuidad a este planteamiento del problema, y desde allí es donde he consultado de pronto algunas situaciones para el estado del arte, y tengo como referente teórico uno muy pequeño, sin embargo quiero exponerlo de esta manera, y es básicamente una investigación que realizó Castles, S. y M.J. Miller en el 2009, denominado The Age of Migration, International Population Movements in the Modern World, 4th edition, de Nueva York. Es una investigación interesante frente a la migración irregular. Desde allí también, aquí también en la parte local, encontré una monografía, un proyecto de investigación que se realizó en la Universidad de Antioquia en el año 2016, denominado Atención Sanitaria a Migrantes Irregulares según la política migratoria de México y Argentina y Colombia. Fue presentado por Luz Aleida Londoño Urrutia y Catalina Andrea San Pedro Osa. Es un trabajo monográfico en el cual, si bien es cierto, se presenta la asistencia en situaciones sanitarias y de salud frente a los ciudadanos cubanos que se encontraban en migración irregular acá en el territorio colombiano. Es muy interesante poder mirar la metodología de investigación que se utilizó allí en este trabajo y mirar cómo también se plantea la migración irregular en el territorio colombiano. Ya tendría yo que adecuarla a los ciudadanos venezolanos y en la actualidad actualizar, mirar, revisar toda esta información. Vemos entonces cómo también encontré de la UNDP del 2009, de Human Development Report del año 2009, en la cual se establece también la movilidad humana, ¿cierto? Y el desarrollo en Nueva York sobre las Naciones Unidas en unos programas de desarrollo. Tengo otros referentes teóricos y otros autores muy interesantes, como puede ser también Hannah Arendt, filósofa estadounidense, que nació en Alemania y que por encontrarse apátrida Estados Unidos pues le da su nacionalidad, y es importante revisar allí la dignidad, no solo la dignidad en la parte política, sino frente a los derechos humanos. Ella establece allí algunas situaciones importantes que podrían servirme también en mi proyecto de investigación. Por último, también tengo dentro de mi óptica o de mi perspectiva también analizar a la autora Adela Cortina, ¿cierto?, que establece cómo la ciudadanía cosmopolita bajo principios naturales, también el derecho a la libre circulación, entre otros conceptos importantes que pienso que van a ser un apoyo importantísimo frente a las vivencias que vamos a tener de los ciudadanos venezolanos en situación migratoria irregular que puedan presentar algún tipo de vulneración en su dignidad humana. Vamos a ver cómo vamos a poderlos contrastar frente a estos autores y ponerlos a conversar un rato en mi proyecto de investigación para finalmente poder establecer si finalmente sí se presenta la vulneración de la dignidad de los derechos humanos frente a la política de derechos humanos que ha establecido el gobierno colombiano para estos ciudadanos venezolanos que tenemos en la actualidad.